Vamos a iniciar entonces con las exposiciones de la señora Sofía Jotar, representante de organizaciones que tienen que ver con eventos, que tienen una posición y van a hacer un planteamiento bastante interesante a través del doctor Werner Brevis, o profesor Werner Brevis, profesor de la Universidad Católica. Y también vamos a escuchar a la presidenta de Confusam, que nos va a dar a conocer la opinión de ellos con respecto a lo que estamos viviendo, doña Gabriela Flores. Así que iniciamos, secretario, con... Señoría, menciona a doña Sofía Jotar, que es directora de la Asociación de Eventos de Chile. Muy bien. Señora Sofía, tenemos 25 minutos para que ustedes pongan. Muchas gracias, presidente. Me imagino que podré ahí mostrarles una pequeña presentación. Nosotros venimos simplemente a traer una evidencia que espero que el profesor Brevis, que está con nosotros hoy día, pudiera ampliar. Hemos observado en esta industria que hemos trabajado de manera muy parcial, catastramos del orden de 20.000 personas atendidas en el periodo entre septiembre del año 2020 y enero de 2021, sin embargo, no conseguimos identificar contagios. Pedimos al Ministerio de Salud en reiteradas ocasiones que si ellos hubieran catastrado contagios o brotes nos lo hicieran saber, a pesar de nuestra experiencia, y la respuesta tampoco ha sido afirmativa del lado del Ministerio de Salud. Por lo tanto, pensamos que tenemos herramientas que nos acercamos a la Universidad Católica para hacer un estudio del por qué esto sucedía desde el punto de vista de física de partículas y desde el punto de vista de contagio aéreo, cosa que espero que el profesor Brevis se pueda explayar en las razones que hay detrás de esto. Sin embargo, tomando eso como un dato, salieron la semana pasada publicaciones en distintos medios muy prestigiosos del mundo. Me refiero al British Medical Journal, a la revista The Lancet, a la revista Nature y a la revista JAMA de la Sociedad Médica de Estados Unidos, haciendo énfasis en el contagio aéreo del COVID-19. Lo que nos pasa a nosotros es que en nuestros centros de evento tenemos una difusión de CO2 extraordinariamente grande y una cantidad de metros cúbicos de aire muy importante respecto a las personas que atendemos. Y esa característica fundamental hace que ante la presencia del virus se diluya muchísimo la posibilidad de contagio, y eso es lo que hemos observado. La manera de inyectar aire fresco a nuestras actividades, ya sea en un consultorio médico, en una oficina, en un metro o en un bus, requiere una cierta oficio y un cierto estudio por cada una de las áreas de trabajo. Sin embargo, es posible medirlo de manera muy simple y muy barata con medidores de CO2 que están al alcance de la mayoría de las empresas, instituciones y oficinas de nuestro país. Me refiero a instrumentos que valen entre 30.000 y 80.000 pesos cada uno. Lamentablemente, al tener las actividades cerradas, como a nosotros nos ha pasado, se provoca una muy grande rebelión en la gente porque no lo ve con esperanza, y quisiéramos poner en conocimiento a esta comisión que eso afecta la manera en que la gente vive, come y genera mucho rencor, y posiblemente un segundo estallido, ni Dios lo permita. Tratando esto con otros gremios, encontramos que esta medida era una medida muy razonable para aplicar en la mayoría de las actividades, y quisiera ponerla en conocimiento de ustedes. Si bien es cierto, se hace un trabajo notable con las vacunas, agradecemos sin duda acá al representante del ministro el trabajo que se ha hecho, como también en las camas críticas, como también en los respiradores. No es menos cierto que a nivel de contagio, lamentablemente no hemos logrado detener el contagio masivo. Y los motivos están en la física, y había un físico muy, muy importante que se llama Albert Einstein, que decía que para obtener resultados distintos había que trabajar distinto. El doctor Brevis se va a referir extensamente a la forma de contagio, lejano y cercano. Sin embargo, hoy día hay una evidencia acumulada que nos dice que entre el 70 y el 95% del contagio total se da por contacto de pequeñas partículas que vuelan en el aire. El Ministerio de Salud nos ha dicho muchas veces que el 80% del contagio se realiza en los hogares. Ese es el 80% del 40% que logramos trazar, como bien ha dicho ahora el ministro Girardi, y eso significa el 32% del contagio total. El otro 70% prácticamente no sabemos dónde ocurre porque va por el aire. Tengo un pequeño video que dura 2 minutos y que muestra la realidad de medir CO2. Tras varios meses de pandemia, ha quedado demostrado que la principal vía de contagio del COVID es mediante aerosoles, es decir, respirando el coronavirus cuando éste es exhalado por una persona contagiada. Los aerosoles son partículas que están suspendidas en el aire.
Cuando respiramos, hablamos, cantamos, las gotitas respiratorias emitidas se mezclan en el aire circundante y forman un aerosol. Afortunadamente, hoy en día contamos con dispositivos capaces de cuantificar este riesgo, los medidores de CO2. A modo de ejemplo, el nivel de CO2 del aire exterior es de 400 partes por millón. En interior, en cambio, llámese lugares cerrados, el nivel de CO2 del aire se considera aceptable cuando va entre 500 y 700 partes por millón. Equipados con uno de los medidores de CO2, nos lanzamos a comprobar dónde está realmente el riesgo en nuestro día a día. Fíjese, por favor, en una oficina, después de 20 minutos se llega a esa lectura, 840 ppm con 3 personas. Los malls de Chile en zonas libres, no estoy dentro de las tiendas, 826, 830 ppm en las zonas más altas y ventiladas. La Vega, con mucha ventilación, sin recirculación de aire, 560 ppm alrededor de 4.000 personas. Transporte público, ahí el mejor de los transportes públicos, el metro, 879 ppm. En otras circunstancias mucho peor. Ahí tienen una iglesia que está muy bien ventilada después de una hora, un funeral, 505 ppm. Los supermercados esenciales para toda la actividad, entre 1.000 y 1.130 ppm. Sin embargo, cuando vamos a un centro de eventos, por favor observen lo que sucede. Ese es el inicio del montaje y tenemos 478 ppm, habían alrededor de 30 personas adentro y en la zona abierta 476. Es decir, en una zona abierta. Después de 7 horas de celebración, con alrededor de 80 personas adentro, 567 ppm, más los 30 que atendían. Y en unas zonas de mucha circulación de gente y arriba 540 o 547 ppm. O sea, muy similar al aire libre. ¿No sería mejor medir la calidad del aire que limitar los aforos? Pensando en eso y pensando en las políticas que hoy día aplicamos, nosotros le decimos a la gente, mire, vaya a trabajar, no hay riesgo, el transporte público no tiene ningún riesgo, pero si se junta a hacer un asado, ojo que puede llegar el Ceremi, si usted pone la música fuerte, de todas maneras va a llegar. Lamentablemente esto no tiene sentido para las personas, pero tampoco para el virus. Si comparamos lo que significa inhalar CO2, es cierto que el CO2 no tiene una correlación única con la carga viral, porque eso depende de cuánto virus tenga una persona, pero si no tenemos CO2, no tenemos personas respirando a lo nuestro y por lo tanto no podría haber contagio. ¿Qué significa un nivel de 1.300 ppm? Significa que uno cada 100 respiraciones respira 3,5 veces boca a boca con otra persona. Un adulto respira 100 ciclos de respiración en más o menos 6 minutos. Eso quiere decir que si está una hora en el supermercado, 35 veces va a respirar boca a boca con otra persona. El problema es que ese CO2 es una mezcla del CO2 de 2.000 personas que pudieron haber pasado antes que usted. En cambio, si estoy en una casa, en una recepción con 5 personas y mido 700, 750 ppm, ese riesgo baja en 5 veces. Es decir, voy a tener un 0,75% de cada al lado. Pero la diferencia entre estos dos es que esta actividad es trazable y esta otra no. Si analizamos los países de la Comunidad Europea que han tenido, el país de la Comunidad Europea que ha tenido más éxito aplicando estas medidas ha sido España. España en forma consistente a partir del mes de diciembre, diría yo, y quizás los primeros días de enero, realizó distintos estudios experimentales tendiendo a correlacionar la cantidad de CO2 con los niveles y los niveles de ventilación en distintos comercios que estaban cerrados. Me refiero a cafés, restaurantes, muchos lugares de turismo, museos, etc. Y empezó a aplicar en algunas comunidades algunas medidas y recientemente, en los primeros días de marzo, hay una carta que le mandé a la comisión a través de su asesor presidente, donde 100 científicos universitarios, profesores de universidad, políticos, le piden al gobierno tomar medidas muy simples y muy rápido. El resultado de esas políticas es que con idénticos índices de vacunación en todos estos países de la Comunidad Europea, España tenía un quinto de los casos de muchos de los otros países y hoy en día tiene alrededor de 5.000 casos, Francia sigue en 40.000, Italia bordeando los 20.000 y Alemania bordeando 20.000. Si comparamos, como dijo el senador Girardi, la cantidad de vacunas, fíjense que los países, estos datos son al 5 de abril, no son los datos actualizados, pero teníamos un 13% primera dosis, un 6% segundas dosis, en Chile bastante más. Quiero recordar que España tiene 50 millones de habitantes, por favor fíjense la cantidad de contagios promedio por la semana comparados con los que teníamos lamentablemente en Chile en esa misma semana. Otros países que lo han hecho muy bien son Japón y Taiwán.
ellos en junio detectaron y promovieron políticas abiertas que reducen el contagio por aerosol. Los japoneses identificaron lo que llaman las 3C, crowded, close and close. Y bueno, ¿qué es lo que uno podría decir? Además, que si además no tenemos trazabilidad, tenemos el peor de los casos, que es lo que pasa en un mall o en un comercio muy grande. Los japoneses fueron un poco más allá y dijeron, mire, cuando usted grita, usted transmite más aerosol, por favor, voy a abrir el parque de diversiones, pero cuando esté en la montaña rusa, no grite. En Australia, los matrimonios se permiten de 300 personas, pero está prohibido cantar. En Chile, en cambio, nos han perseguido y se persiguen todas las reuniones sociales sin distinción si son en una casa, un centro evento o donde fuere. Si usted escucha música, usted llama al Ceremi. Se detuvieron 5.000 personas el año 2020, correspondiente a 326 fiscalizaciones. Quiero recordarles que el contagio de los chilenos a esta altura va en 1,1 millones de personas. Aunque estas personas tuvieran un R de 3, no son culpables del total de los contagios, ni siquiera de una fracción muy pequeña. Esto lo ha relevado la prensa. El doctor Breville se explayará más en la eficiencia de las mascarillas, pero solamente decirles que las mascarillas que los chilenos usan tienen una eficiencia entre un 2 y un 13%, las que están hechas a mano, y las de tela común y silvestre un 38%. Las mascarillas médicas, gracias a Dios, un poquito más, un 55%. Eso también lo relevó Mega, y fíjense cómo este periodista está vapeando vapor de agua, se pone una mascarilla y habla en cámara para mostrarle a los chilenos cómo el vapor sale hacia atrás. Estamos por enfrentar las elecciones de mayo que ya se han corrido muchas veces en salas de clase, que son lugares chicos, y además en otoño. Nuestra sugerencia es que se compren medidores de CO2, que ya dije el precio que tienen para cada uno de esos locales de votación, y se mida para que tengan una cantidad de ppm de CO2 no mayor a 700. Si la sala de clase no está bien ventilada, con un ventilador chiquitito puesto en una ventana, se puede extraer el aire y botarlo, como les va a contar el profesor Brevi. Luego de las elecciones se pueden donar esos medidores a los colegios, porque los colegios de Chile necesitan hacer clases. Ayer escuché en la radio, en el programa de Pablo Aguilera, a una profesora que llamó diciendo que una mamá no había mandado al hijo a las clases online, lo dejó dormir porque no tenía nada para darle de comer. ¿No sería más razonable hacer las votaciones en un local grande, en un centro evento, y no en una sala de clase o en un gimnasio? Este mapa nos muestra exactamente esa realidad. La realidad es sin duda que la zona nororiente no hace más fiestas que la zona surponiente, o menos fiestas, no creo, ni tampoco creo que se laven más las manos. Lo que pasa en la zona surponiente es que la gente anda bastante más en transporte público y trabaja de manera presencial. Ya me referí a para qué sirven los medidores y cuánto valen, y a la realidad de lo que hemos visto, y el doctor Brevi va a explicar su experimento y cómo podemos medir en grandes locales CO2 de manera efectiva y determinar aforos con criterios científicos y no solamente intuitivos. Quiero recordar a esta comisión que nosotros se nos permite en fase 3, 25 personas en lo que se llama un lugar cerrado, y la definición de lugar cerrado no tiene nada que ver con la ventilación del recinto. Eso a esta altura, después de un año de pandemia, resulta completamente inaceptable, porque se le está diciendo a un gremio completo que no puede trabajar por una intuición que no se condice para nada con la realidad. ¿Quiénes nos apoyan en el estudio experimental? La CPC, la SOFOFA, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, ACEBECH y la Multigremial Nacional. Necesitamos que ustedes en esta comisión respalden que se usen criterios científicos validados por las revistas más prestigiosas del mundo para que los gremios puedan volver a trabajar y tengan ciertas certezas que resultan inevitables a esta altura. En una segunda etapa, el proyecto propone desinfección de ciertas áreas más difíciles con rayos UV de espectro lejano. Me refiero a ampolletas de 220 nanómetros que se la desarrollaron en la Universidad de Hiroshima y que están hoy día disponibles en muchas partes del mundo y con aplicaciones actuales en hospitales, en los EFAM que nos van a presentar ahora, en las escuelas y en muchos lugares, por ejemplo, si fueran los baños públicos de una estación de trenes o de un aeropuerto, o el baño de un avión, o los baños de los centroeventos, lugares que son difíciles de desinfectar con ventilación efectiva, pero muy fáciles con un rayo UV y con sensor de movimiento. En experimentos con plasma sanguíneo contaminado, se ha determinado que la carga viral se reduce en 7 minutos con irradiación contenida. Estas, por lo tanto, son las cosas que ya sabíamos y estas son las que quisiéramos añadir. Obviamente, a la vacunación, controlar la calidad del aire y en las zonas difíciles, desinfección con UV o con otros sistemas, filtros EPA, etc. Y al igual que la industria de los aviones, que las ha podido escalar, que le piden un PCR a la gente, ¿por qué no pedirnos a nosotros, para la gente que no está vacunada, un test de antígeno y dejarnos operar? No existe ninguna actividad más trazable que un evento. Y esto se ha usado, esta característica fundamental, en todas partes del mundo para lograr buenas
prácticas públicas. Todos sabemos que la inmunidad de rebaño está un poquito en duda. ¿Por qué? Por las nuevas variantes. El senador Girardi lo acaba de decir, eso cambia la ecuación, porque la inmunidad no dura para siempre, porque no toda la gente se vacuna al mismo tiempo, y por lo tanto vamos a tener que convivir con este virus. Es absolutamente imposible convivir con el virus si seguimos destruyendo empleo, porque ya no nos va a quedar ni empleo ni salud, ni fuerza para comer. El doctor Rey se referirá a los artículos que salieron en la reciente semana. Sí quisiera detenerme por un minuto en lo que llamamos eventos superpropagadores. Este virus es muy difícil porque tiene una transmisión presintomática, porque hay gente que está haciendo el curso de la enfermedad y que no hace síntomas, y también porque muy pocos individuos generan el 80% de los casos. Eso no quiere decir que la actividad sea superpropagadora, sino que el individuo así lo es. Y aquí estoy presentando curvas de dispersión. Estos son los casos trazados de China al inicio de la epidemia, y fíjense que aunque uno los tuviera todos trazados, estos poquitos casos generaron el 80% del contagio de segundas y terceras contactos. ¿Y por qué? Porque hay individuos que son capaces de transmitir de manera mucho más eficiente el virus. Aplicamos el modelo a distintas industrias. Aquí tengo una aplicación de gente sin mascarilla, modelada matemáticamente con el modelo de aerosoles que evacuó el profesor Juan Carlos Jiménez de la Universidad, José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, y aquí simulamos en todos los casos 100 personas sin mascarilla en 6 horas, en un restaurante, en un comedor de un centro evento, en una fiesta como la de Cachagua, y en un comedor más una fiesta. En estos casos tenemos siempre 4 metros cuadrados por persona, salvo en un departamento, evidentemente, que hay mucho menos. Sin embargo, los metros cúbicos de aire sin renovación son muy distintos porque las alturas son distintas y los aforos son distintos. Y eso nos da, simplemente sin renovar el aire, una probabilidad de contagio. Si todos fuéramos susceptibles, sabemos que en la naturaleza no todos somos susceptibles, de un 36% para un restaurante, un 3,1% para un comedor de centro evento, un 56% para Cachagua y menos de un 1% para un lugar muy amplio, con 100 personas. Y eso es lo que hemos visto en la práctica. Y si a eso le añadimos que tenemos una muy baja trazabilidad acá y una altísima trazabilidad en los otros casos, no aparece como mucho sentido que nosotros seamos los culpables o el remedio de la pandemia. Señora Sofía, le quiero recordar que son 25 minutos solamente. ¿Y cuánto llevo, señor presidente? Ya, bueno, termino. Bueno, tengo aquí 4 análisis de distintas industrias: el Metro de Santiago, los aviones, los malls de Chile y los restaurantes. Quisiera detenerme acá simplemente. En los malls van 2 millones de chilenos todos los días. La tasa de contagio de enero teníamos más o menos 2.000 personas que iban todos los días contagiadas con el virus, asintomática en los malls, con una 1,8% de probabilidad de contagio sin mascarilla. Si uno multiplica, eso son muchas personas infectadas. Finalmente, lo que nosotros hacemos tiene un 0,8% de probabilidad de contagio, una trazabilidad altísima, unos niveles de higiene muy grandes, y aun cuando uno haga una actividad más riesgosa como bailar, también uno puede proponer para esas actividades menos aforo, pero dejar a las otras funcionar. Australia ha hecho eso con mucha eficiencia. Al inicio de la pandemia se nos dijo la misma cantidad de gente para una casa o para un centro de evento. Eso no tiene ningún sentido. Ahí estoy mostrando la distancia a la que se come en un evento versus la distancia que se come en un restaurante. Si este señor tose, el aerosol en contacto, aunque esté al aire libre, le va a llegar a esta persona que no sabe ni cómo se llama este otro. Aquí están a 1,5 metros de distancia y las mesas no rotan. Esto se aplicó con mucha eficiencia en España, país al que me referí extensamente, en una feria. Ahí estoy mostrando IFEMA, 4.500 personas, test de antígenos antes, purificación de aire constante, una entrega de premios e incluso un concierto recientemente en Barcelona con 5.000 personas. Hasta ahora no se ha reportado contagio post-evento, se le está haciendo trazabilidad con un programa CRM al celular. Finalmente, se le ha dado certeza a muchos rubros, al nuestro no. No tenemos fecha de apertura, tenemos una demanda totalmente detenida y el gobierno tiene la llave. Yo quisiera preguntar al gobierno, al representante del ministro París que está acá, si el gobierno cree en la vacunación y por qué no nos da un calendario conforme va avanzando la vacunación para que nosotros podamos aperturar toda vez que vendemos con anticipación, para evitar esto, que son protestas ciudadanas y que son rebeliones, porque una cosa que uno no puede cumplir obviamente causa una cierta rebeldía. Yo quisiera decir que no hay ninguna actividad que no sea esencial para quien trabaja en eso. Decir que esto es más esencial que el otro nos parece muy arbitrario y que esto se puede aplicar sin duda a todas las industrias. Por último, quisiéramos decir que la persecución que recibió nuestra industria por parte de
¿por qué no decirlo?, de la ciudadanía a través de la comunicación de riesgo que ha hecho el gobierno. Y yo diría que sin ninguna mala intención, el ministro reguló las actividades, reuniones sociales o recreativas. Fíjense cómo se llama el rubro nuestro, reuniones sociales o recreativas. No se reconoce ni siquiera una industria detrás, sin ninguna mala intención, no cabe duda. Pero hoy día que sabemos cómo se contagia el virus, no es posible que reparemos esto que ha sido tan malo y que ha destruido tanto empleo. Nuestros trabajadores no son clandestinos, necesitamos igualdad ante la ley y necesitamos que esta persecución pare. Nosotros damos 250.000 empleos y de eso hemos destruido 212.000 empleos. Nuestra actividad no es ABC1. Cualquier chiquillo en Chile se gradúa y cualquier chiquillo en Chile se casa. ¿Y cómo vamos a llegar a ser un país desarrollado sin centros de eventos? No tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir así como vamos. Quisiera pedirle a la Comisión, por tanto, que podemos usar la ciencia y la evidencia en un proyecto que beneficie a todas las oficinas, personas de Chile, cómo se transportan, cómo trabajan, etcétera, de manera de poder detener efectivamente esta pandemia. Eso sería toda mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Está silenciado, senador. Sí, no, muchas gracias, señora Sofía. Esa es la intervención entonces de su agrupación, ¿no es así? Sí. Para pasar al segundo tema entonces. Presidente. Don Werner Brevi va a intervenir. Por favor, lo más breve, porque la señora Jotar se ocupó todo el espacio. Señor don Werner Brevi. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente quería agradecer a la Comisión de Salud la posibilidad de presentar un resumen respecto a cómo funciona la transmisión por aerosoles de este virus, y solamente aclarar que lo hago en forma independiente de ACEBECH y desde la vereda de la ciencia, y espero por medio de esta presentación transmitir de alguna forma el sentido de urgencia que tiene abordar este tema con mucho cuidado. Mi nombre es Werner Brevi, soy profesor asociado de Dinámica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, tal como lo mencionaba la señora Jotar, en estos momentos la ciencia nos está indicando que hay una alta probabilidad de que los contagios del virus SARS-CoV-2 son por vía aérea y especialmente por transporte de aerosol, ¿ya? Y tal como ella mencionaba en su presentación, nosotros hemos recibido recientemente información de 3 journals, de Lancet, JAMA y BMJ, que son básicamente de los principales journals médicos que existen en el mundo, que apuntan justamente con evidencia a que el contagio ocurre por aerosol. Y esto tiene muchas implicaciones respecto a cómo nosotros desarrollamos estrategias que puedan minimizar la probabilidad de contagio. Solamente para introducir el tema, me gustaría un poco definir qué es lo que es un aerosol, para que esté claro en la conversación. Y nos referimos a aerosol como partículas de sólidos fluidos que son muy pequeñas y muy livianas, de tal forma que son fácilmente suspendidas por cualquier corriente de aire, ¿ya? La OMS define esas partículas como las partículas menores a 5 micrones, pero en la comunidad científica, atmosférica, física e ingeniería, nosotros las definimos como aquellas partículas menores de 100 micrones. 100 micrones, para que ustedes tengan una referencia, es aproximadamente el grosor de un pelo, ¿ya? El humo es el humo del cigarro es muy buen ejemplo de aerosol. Lo que hemos sabido respecto a la literatura que se ha publicado recientemente es que este virus SARS-CoV-2 puede estar suspendido por horas en forma de aerosol a temperaturas de alrededor de 20 grados. ¿Ya? Perdón, me olvidé mencionar acá que la emisión de aerosol por parte de una persona básicamente depende de lo que está haciendo. Si está respirando, si está hablando, si está gritando, aumenta muchas veces la cantidad de aerosol que se libera al aire. ¿Cómo se transmite este virus? Nosotros podríamos clasificarlo básicamente en dos formas. Uno, que es el contagio cercano, que es menor a 2 metros, ¿ya? Lo cual probablemente es el escenario que presenta el mayor riesgo. Este escenario por sí solo justifica el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, ¿ya? Lo que sabemos desde la ciencia es que las grandes gotas, que le voy a llamar gotículas, dominan el contagio solamente cuando son mayores de 100 micrones y cuando la distancia está entre 20 centímetros y 50 centímetros. Esto sin mascarilla.
pero son los aerosoles los cuales en una distancia de 2 metros básicamente dominan o son los más importantes para habilitar el contagio en contacto cercano, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro tipo de contagio que le podríamos llamar el contagio lejano, que ocurre a distancias mayores a 2 metros y que dependen de la acumulación de aerosol en suspensión dentro de un recinto cerrado, ¿ya? Y el contagio ocurre al entrar otra persona a ese recinto cerrado y básicamente inhalar una cierta carga viral por este material aerosol potencialmente contagioso que está en suspensión en el aire. ¿De qué depende que esa carga de aerosol en el aire? Depende de la superficie del recinto y también depende de la altura del recinto, ya que básicamente la pluma que exhalamos viaja hacia arriba por un tema térmico, se empieza a acumular arriba y baja lentamente hasta el nivel del suelo. Obviamente, este contagio, la concentración de aerosol que existe dentro de un recinto cerrado depende, por lo tanto, del nivel de ventilación o de filtración que exista del aire al interior del recinto. Y también depende del tiempo de exposición que tenga una persona a ese aire. Entonces, ¿cuáles son las variables que debemos considerar? Y voy a ser muy breve. Primero, la distancia a la persona que está contagiada. Es muy importante. El aerosol se transmite principalmente en forma cercana. Lo segundo es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo inhalamos el aire que potencialmente está contaminado? Lo tercero es el nivel de ventilación, y este es un punto muy importante, porque al hacer entrar aire fresco existe la posibilidad de diluir rápidamente la concentración de aerosol y por tanto bajar el riesgo de contagio. Y cuarto, y es muy importante que le demos mucha importancia ahora que sabemos que la ciencia respalda el contagio por aerosol, es el tipo de mascarilla que se usa, ¿ya? Porque el tipo de mascarilla controla la emisión de aerosol, al estar bien apegada a la cara, controla la emisión de aerosol, pero también controla la inhalación de aerosol. Por lo tanto, es una herramienta de control que es muy útil. ¿Por qué medir CO2? Bueno, porque es muy difícil medir carga viral y es muy difícil medir concentración de aerosol, pero lo que es fácil de medir son los niveles de ventilación que pueden existir en un lugar cerrado, ¿ya? Básicamente, medir concentración de aerosol lo que hace es decirnos cuántas veces el aire que hemos respirado, cuál es el porcentaje del aire que respiramos, ha sido respirado por otra persona. Mientras más baja es la concentración de CO2, mayor entonces es la cantidad de aire fresco que está ingresando a ese lugar, ¿ya? Y al aire libre, para que tengan una referencia, aproximadamente la concentración de CO2 es de 400-420 partes por millón. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que existen? El Ministerio de Ciencia español recomienda una concentración máxima de 700 ppm en recintos cerrados para minimizar el riesgo por contagio del virus que transmite el COVID-19. El gobierno británico está recomendando un umbral de 800. ¿Qué es lo que significa esto? Y básicamente acá tenemos un journal que lo respalda. 1000 ppm, que es lo que se recomienda para situaciones de confort sin pandemia, indica que 1,47% del aire que nosotros respiramos ha sido respirado por otra persona. 700 ppm, que es la recomendación que se hizo en España, indica que 0,7% del aire que nosotros estamos inhalando ha sido inhalada por otra persona. Por lo tanto, el medir el CO2 es una herramienta efectiva, cuantitativa, de poder medir la calidad del aire y de la ventilación que existe en un espacio cerrado. ¿Cuándo se puede usar un medidor de CO2? Se pueden usar, por ejemplo, en lugares comerciales cerrados. En otros lugares podríamos tomar otras alternativas, por ejemplo, en casas y oficinas podríamos abordarlo fomentando la ventilación cruzada, permanente y distribuida, que permite básicamente diluir estos aerosoles efectivamente. El aerosol es fácilmente transportable. Tenemos que tener mucho cuidado en condiciones climáticas donde la ventilación no sea suficiente. Recordemos que la ventilación natural depende de las condiciones externas que hayan, depende de la velocidad y también de la magnitud del viento, por lo tanto es muy variable en nuestra geografía en Chile, y por lo tanto si no tenemos disponibilidad de medidores de CO2, por ejemplo, podríamos usar ventiladores que apunten hacia afuera de las ventanas, ventiladores normales de las casas, que apunten hacia afuera de las ventanas y que actúen como extractores. Un punto muy importante es que si se decide usar monitores de CO2, hay que ser cuidadosos de dónde y cómo se instalan estos monitores. En recinto grande o de arquitectura compleja se requerirá de varios monitores, y nosotros en la Pontificia Universidad Católica estamos básicamente desarrollando un proyecto que va en la dirección de responder
las preguntas en edificios grandes y de complejidad con compleja arquitectura. Solamente para terminar, algunas recomendaciones. Todo esto desde el punto de vista de la ciencia y de la evidencia que hasta este momento sabemos del contagio por aerosol. Primero, nos debemos enfocar en fomentar el uso de mascarillas de buena calidad, ojalá certificadas y bien ajustadas, porque controlan la inhalación y exhalación, sobre todo en interiores cuando estamos compartiendo el aire con terceros. Segundo, el aforo debería considerar la ventilación. Los metros cuadrados no sirven de mucho si no sabemos efectivamente cuál es la cantidad de ventilación que existe en ese lugar. El riesgo está en la ventilación, si es que, por supuesto, mantenemos una cierta distancia al resto de las personas. Tercero, promover la actividad del aire libre. La literatura científica nos indica que el riesgo de contagio es 20 veces menor en exteriores que en interiores. Siguiendo, deberíamos tratar de asegurar que la ventilación sea suficiente en recintos cerrados. Y un ejemplo para poder hacer eso de forma cuantitativa y sin sesgo es usando monitores de CO2. Otra recomendación, iniciar una campaña intensa de divulgación para internalizar la ventilación en la población. Está muy internalizada medidas que ya la ciencia comprueba que no son efectivas, como por ejemplo la desinfección de superficies. Se está gastando recursos y se acerca el invierno, por lo tanto, iniciar una campaña de divulgación es muy, muy importante. Y finalmente, y con esto termino, si la gente sabe cómo funciona el contagio por aerosol, eso les permite tomar decisiones que minimicen su riesgo. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, profesor Brevis. Bueno, de todas maneras, las presentaciones las vamos a hacer llegar al ministerio como corresponde para que se tomen para que la observen con calma, la miren. Sí, senadora, inmediatamente. Y podamos seguir adelante. Senadora Ena Bomber.